Hola, en este vídeo vamos a aprender sobre los usos de la raya. La raya es un signo ortográfico que no debe confundirse con el guión. Tanto el guión como la raya se representan con un trazo horizontal. Sin embargo, la longitud de la raya es algo mayor que la del guión. Es decir, la raya es un pelín más larga y el guión es un pelín más corto. Los usos de la raya son variados. Los más comunes son los que vamos a ver aquí. Fijaos, por un lado, usamos la raya para introducir intervenciones de una persona dentro de un diálogo. Esas personas están hablando y para marcar que una persona va a empezar a hablar, lo indicamos con una raya. Fijaos en este ejemplo. Me llamo Coral. Yo digo me llamo Coral y lo indico con una raya, esa introducción que yo estoy haciendo, esas palabras que yo estoy diciendo. Y ahora va a empezar a hablar otra persona, entonces lo indico con otra raya. Encantado de conocerte, yo me llamo Pepe. Como veis, cada una de las intervenciones se marca con una raya y así sabemos cuando una persona está hablando y cuándo empieza a hablar la otra persona, si no sería algo muy confuso. La raya nos ayuda a establecer, ahora está hablando esta persona y ahora va a hablar esta otra persona. Dentro de un diálogo así podemos ver cuándo habla una y cuándo habla otra. También usamos la raya para hacer algún tipo de aclaración o de inciso. Estamos hablando sobre un tema, queremos hacer una aclaración y esa aclaración la ponemos entre dos rayas, la escribimos entre esas dos rayas. Como en este ejemplo. Para ella, la amistad, y ahora vamos a aclarar qué es la amistad, afecto personal desinteresado. Era muy importante. Esta información, estas palabras, afecto personal desinteresado, las podríamos omitir y la oración se hubiese quedado como para ella la amistad era muy importante, pero hemos querido hacer esa aclaración por si el lector no sabe qué es la amistad. Entonces, cuando queremos hacer aclaraciones o incisos en esa narración, esos incisos y esas aclaraciones los podemos escribir entre rayas. Por otro lado, la raya también se puede usar para introducir comentarios del narrador en las intervenciones de los personajes. En una narración, pues vamos a verlo con este ejemplo. En esta narración, por ejemplo, espero que lleguemos a tiempo, solo dice una persona, pero el narrador quiere hacer una aclaración de ese comentario que ha dicho ese protagonista de la narración. Se escribe una raya y el narrador dice, dijo Rosana cerrando la puerta. Esta aclaración nos permite saber que quien ha dicho espero que lleguemos a tiempo es Rosana y que lo dijo cerrando la puerta. Como veis, esto es una aclaración que introduce el narrador para facilitarnos la lectura, para que cuando lo leamos sepamos quién ha dicho esas palabras y qué estaba haciendo esa persona, en este caso, cuando estaba pronunciando esas palabras. Y por último, la raya también se usa para introducir de nuevo estas intervenciones del narrador, pero ojo, porque la diferencia con el ejemplo anterior es que estas intervenciones del narrador se hacen en medio de una intervención del personaje. Vamos a explicarlo mejor con este ejemplo. Este personaje en esta narración está diciendo, espero que lleguemos a tiempo o nos perderemos la actuación. Esas son las palabras del personaje. El narrador ha hecho una intervención entre esas palabras, no ha esperado a que esa persona termine de hablar en la narración para decir, dijo Rosana. Con esta información el narrador lo que quiere es que no nos perdamos en la lectura. La frase es muy larga, quizás antes han intervenido otras personas, entonces antes de terminar la frase, el narrador entre dos rayas nos ha indicado quién ha pronunciado o está pronunciando esa frase. Como veis, es muy similar al ejemplo anterior. La diferencia está en que en el ejemplo anterior el narrador intervenía una vez que el personaje había terminado de hablar, entonces simplemente indicábamos con una raya que empezaba a hablar el narrador y terminábamos con un punto, y ahora el narrador interviene en mitad del diálogo de ese personaje, en mitad de esa frase que está pronunciando el personaje, el narrador interviene. Entonces tenemos que escribir una raya delante de esa intervención, de esa aclaración que está haciendo el narrador y una raya después.